Sabemos que uno de los campos donde se dirime esas preponderancias internacionales ahora mismo es la geoeconomía. Una geoeconomía que se ha visto golpeada por la decisión unilateral de Donald Trump de articular el Día de la Liberación con multitud de aranceles en distintos sectores y en distintas etapas. Pues bien, quien junto con Estados Unidos entablaba una relación privilegiada tradicional que suponía el mayor bloque de intercambio comercial del mundo, es decir, la Unión Europea, se está viendo abocada, por tanto, a buscar nuevos nichos. Y dentro de esas estrategias con otras áreas del mundo, me parece que merece la pena analizar lo alcanzado, tanto en inversiones como en comercio, con Indonesia. ¿Y con quién hablamos de todo esto? Pues con Cristina Peña, profesora de OBS Business School y directora de Tucomex, compañía especializada en intermediación y asesoramiento de importación y exportación. Cristina, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina, ese acuerdo Unión Europea-Indonesia elimina prácticamente la totalidad de los aranceles, 98,5%, crea un mercado potencial de 700 millones de consumidores. ¿Lo ves el acuerdo de importancia estratégica para la Unión Europea en ese contexto tan complejo que nos ha generado Donald Trump? Sí, yo creo que es uno de los acuerdos que tiene mucha estrategia detrás. Indonesia al final es la cuarta población del mundo. Es decir, al final estamos hablando que tiene más de 130 y tantos millones de habitantes que sumados a los de la Unión Europea, estamos hablando de un mercado que se va a poner en común de 700 millones de habitantes, que no es baladí, es muy interesante. Pero además venimos, como bien has dicho hace unos minutos, de una necesidad imperiosa que tiene la Unión Europea por desligarse de esas dos grandes fuerzas que son Estados Unidos y China. Entonces hay que empezar a buscar socios y alternativas para aquellos productos estratégicos de la Unión Europea que no podamos en el plazo de 1 o 2 años vista introducir en dichos países, sobre todo especialmente en Estados Unidos, ese sector de automoción o ese agro que no vamos a introducir allí por el incremento de aranceles, ¿dónde lo vamos a ubicar? Es decir, nuestros productores tienen esa capacidad y lo que tenemos que hacer es encontrarles mercados que sean capaces de absorber esa producción. Y Indonesia es muy interesante. Quería preguntarte también, lo mencionabas tú, Cristina, que el hecho de ser el país musulmán más grande del mundo, de tener cientos de millones de personas viviendo en él, pero sobre todo tener una ubicación privilegiada, tener ese estrecho de Malaca por donde pasa el 40% del comercio marítimo global, al final también, si llegas a un acuerdo con ese país, te posiciona, ¿no? Sí, realmente dentro de los ASEAN, Indonesia es un actor clave. Eso no quita que ya la Unión Europea esté ya trabajando acuerdos, ya los había trabajado con Vietnam y con Singapur, ¿no? Y de hecho ahora mismo está también en vías de ver qué va a pasar con Malasia, con Tailandia. Es decir, hay más países con los que sigue trabajando, pero quizá el haber resuelto tan positivamente este acuerdo pues es un premio por su PIB, que no deja de ser más de un 1,3% del PIB mundial, o sea que es bastante relevante dentro de esa zona, por su potencial de crecimiento y además por ser una política que concilia bastante bien con esa idea de sostenibilidad, de comercio justo, es decir, dentro de esta zona geográfica quizá es el más alineado en algunas políticas con la de la Unión Europea. Por lo tanto, muchas de las cláusulas y de las vinculaciones y de los requisitos que ha pedido la Unión Europea se han reflejado en ese acuerdo. Claro. Y eso también es muy interesante, que a lo mejor en otro tipo de acuerdos con otros países pues no se puede llegar a esas garantías y aquí parece que se ha iniciado un camino muy interesante en la defensa pues, de las marcas, en la defensa de la sostenibilidad, el plan contra la deforestación. O sea, hay bastantes cláusulas relacionadas precisamente con eso que se han escrito y esto pues un poco va en esa línea magistral, ¿no? De la Unión Europea de dar un poco una valoración, ¿no? Especial en su tipo de acuerdos.
Al hilo de lo que comentas, Cristina, se protegen 221 denominaciones geográficas europeas, Eso es. pero también se accede a elementos claves como el níquel, del que Indonesia es un exportador Eso clave es. y que es básico para las baterías, pero también es interesante lo que apuntaba sobre la sostenibilidad. Ahí van a tener que hacer los deberes los indonesios, porque Europa se quiere garantizar que la deforestación por aceite de palma, la deforestación de sus ecosistemas originales, pues no se produce, ¿no? Es complicado porque no sabes si van a acceder a esas prácticas más positivas para el medio ambiente, pero tienes que pactar con ellos porque te cierran otros mercados. Claro, realmente la Comisión Europea y la presidenta eh, lo ven este acuerdo, cómo se ha resuelto, como una gran victoria para el sector agro, porque por un lado hemos retirado, ¿no?, el arancel en muchísimos productos. Pensemos que lo agro estaban más o menos aranceles en torno, podían llegar hasta el 30%, incluso en cosas gourmet al 40% de arancel, que se retire. Le estás dando a los agricultores y a los productores de la Unión Europea un campo, ¿no?, un nuevo mercado muy competitivo, ¿no?, quitando ese arancel a la importación. Y por otro lado, las cosas que eran más sensibles se han puesto sus exclusiones, como puedan ser pues los plátanos, que nos afectan a Ujú. nosotros, o se han puesto contingentes, ¿no? Es decir, se le ha puesto un volumen, por ejemplo, también nos afecta a nosotros el ajo, ¿no? En el ajo hay un contingente por volumen porque, bueno, sería bilateral. Pero luego en temas como el cacao o como el aceite de palma, lo que se ha hecho es ponerles cláusulas de cómo tienen que estar producidos para que, digamos, en esa trazabilidad que recogemos desde la Unión Europea, pues esté en línea con nuestras políticas verdes. Eso, pues al final, la idea es un poco también ser consistente. Lo que no podemos estar diciendo una cosa para nuestros propios productores Claro. aquí en la Unión Europea y luego dejar que vengan cosas de fuera con más facilidad, ¿no? Es decir, tenemos que ser igual de rigurosos o igual de demandantes, ¿no?, con todo lo que luego vamos a comercializar en la Unión Europea, que al final es la protección del consumidor de aquí, ¿no? Cristina, estamos viendo con estos movimientos que la Unión Europea prioriza acuerdos con economías emergentes, con India, con Mercosur, con Indonesia. Eso es. Te Uh-huh. pregunto, ¿esto es, en tu opinión, un cambio de paradigma en el comercio global? ¿Ya los bloques regionales empiezan a ganar peso concretamente frente a la hegemonía que teníamos siempre, que era o Estados Unidos o China, papá o mamá? Ahora hay subacuerdos, ¿no? Enfocados a regiones concretas. Claro, bueno, la realidad es que si vemos que el peso que tiene en el PIB mundial China con Estados Unidos, pues Estados Unidos es la primera fuerza, ¿no?, a nivel de PIB mundial, después China, pues nos estamos quedando que entre los dos pues nos dejan al resto del mundo un poco casi al mismo nivel que ellos dos juntos. Entonces, claro, aquí lo que está es que el resto del mundo tiene que tener sus propias alianzas de manera estratégica. La Unión Europea no está perdiendo el tiempo y desde que llegó Trump al gobierno, creo que está haciendo automáticamente una política urgente de firmas de esas alianzas. Pensemos que algunos de estos acuerdos llevaban ya años que no terminaban de definirse, que se estaba siendo muy exquisito en los sectores más sensibles, menos sensibles, como se acuerda. Claro, esto ha sido una revolución, esto ha sido como vamos a priorizar el llegar a un acuerdo antes y bueno, y luego pues esos contingentes o esas negociaciones las vamos a ir dejando. Pensemos que a lo mejor hay cosas que hasta dentro de 5 años no se van a consolidar, o sea, en todas estas negociaciones, estos acuerdos, se empieza ahora, pero se terminará de reducir el arancel a lo mejor en el plazo de 2 o 3 años, incluso a veces a 5 años vista, pero se quiere tener ya ese marco porque en un momento dado ocurre, venimos de decisiones políticas que no tienen garantías desde enero de 2025. Entonces, que estemos preparados es fundamental. Entonces, sí, creo que se ha acelerado con Mercosur. Además, este mismo septiembre ya Ujú. se ha tramitado, se ha refortalecido el acuerdo con México, el de la India se espera para final de año y este ahora mismo pues ha sido un acuerdo que nos abre sectores como la automoción, que es uno de los más afectados por el acuerdo de Sí. Estados Unidos, pues precisamente es uno de los grandes beneficiados ahora mismo con Indonesia, un mercado donde ellos antes coches utilitarios compraban precisamente de Corea, de Japón,
Japón, de China. De pronto tenemos marcas de commodities europeas, como pueda ser la Renault, o aquí en España, ¿no?, la SEAT, a través del grupo Volkswagen, que van a tener un hueco donde en Estados Unidos el que tú subas de pronto, en su día, ¿no?, un 25%, decíamos, bueno, es que ¿quién va a poder pagar eso para una commodity percibida, ¿no? Porque no es un coche de lujo, como puede ser un BMW, como puede ser un Audi. Entonces, de pronto, digamos, esto empieza a ser un equilibrio de aquellos vehículos y sobre todo componentes que no iban a poder a lo mejor vender a los mercados habituales, pues los estamos redirigiendo a mercados nuevos, emergentes, que van a dar. Y además, como bien has dicho, no solamente es un tema comercial, también se abre una cadena de suministro estratégica, que esto viene muy bien para el sector de automoción, porque el sector de automoción es un sector que promueve luego lo que se llama la postventa, ¿no?, el aftermarket, es decir, el qué pasa después. Cuando yo te vendo un vehículo, yo luego tengo un mercado que puede ser hasta 4 o 5 veces más potente que la propia venta del vehículo en recambios, en servicios, postventa. Entonces, para el sector automoción, de pronto va a ser uno de los grandes beneficiados de un arancel aproximadamente hasta el 50% que tenían a reducción al 0%. O sea, es brutal, ¿no? Y de pronto el que se pueda tener esas redes a futuro, ¿no?, de mantenimiento, que esto va asociado con más cosas. No solo las exportaciones, lo que es la parte comercial se ha beneficiado con este acuerdo, sino toda la parte de inversión bilateral, de homologaciones en sectores como la automoción, el que de pronto ya se homologuen productos industriales y no haya que volver, es decir, las certificaciones europeas se reconozcan y no tengan que pasar esos industriales por una revalidación, pues esto también es muy interesante. O sea, es decir, fundamental, un nuevo orden multipolar con la geoeconomía para sobrevivir en un mundo más proteccionista. Cristina Peña, profesora de UBS Business School, directora de Tucomex, un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Hasta aquí hemos llegado, hemos reflexionado sobre Alemania y su rearme, sobre las instituciones internacionales y los países emergentes y sobre los acuerdos de la Unión Europea e Indonesia. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana.